Amigo, amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes, le decimos a la hora que usted tiene esta enorme amabilidad de recibirnos en su vehículo, en su hogar, en su lugar de trabajo, en el sitio que a bien tenga en dejarse acompañar por Rixinacuy TV Internacional. Esta señal se genera desde Quito, Ecuador, y obviamente nos vamos en este tejido comunicacional tanto en el país como también en Abya-Yala. Mil gracias por seguir día tras día. En esta oportunidad nos hemos convocado para abordar uno de los temas tan importantes, no tanto por la cercanía de la fecha, sino también porque es urgente conocer qué es lo que viven más bien los pueblos indígenas o los pueblos originarios, como se suele llamar en algunos territorios. ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito internacional? ¿Qué herramientas se han generado? ¿Qué coyunturas se han presentado? ¿O qué oportunidades se aproximan? En definitiva, el día de mañana, prácticamente 9 de agosto, se considera como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Esto en virtud de que en su momento la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo declarara. Así que alrededor de este tema abordaremos en los siguientes minutos, y nuestra invitada de excepción que nos acompaña justamente para este diálogo ya se encuentra en la sala virtual de Rixinacuy TV Internacional. Vamos antes con la invitación, o más bien el saludo a los medios que nos acompañan justamente a esta hora en la Amazonía ecuatoriana, gracias a nuestras fraternas Radio La Voz de la Confeniae, como también Tuna Radio en la Amazonía, en el sur del país, Quipa Radio, como también en el centro del país, Radio Sotaurco, Radio La Propia, Radio La Paz. Hacia el norte, Rixinacuy Radio, y también Touch TV, la plataforma que nos acompaña. A nivel internacional, gracias a la CUNARC, esta organización importante en el Perú, y que gracias a sus plataformas también podemos llegar hacia esos territorios. Un abrazo a este pueblo que siempre tiene en alto también levantada su bandera de dignidad. Nos vamos hacia el sur, hacia Argentina. Gracias originarios.ar, gracias Minga Comunicación, que nos acompaña también a través de sus plataformas. En el sur, o más bien más hacia el sur, la red de periodistas, también la plataforma de Charata Luquizani, entre otros. En Chile, lo propio, como también en Colombia, a través de estas redes comunicacionales de la CRIG, y en Centroamérica a través de radio, de varias emisoras, de varias plataformas, como también en Europa, gracias a esta red de Huipalas, entre otros. Muy amable, vamos rápidamente a saludar al estilo que lo hacemos en Rixinacuy TV, y de inmediato estamos ya con nuestra invitada que nos acompaña justamente a esta hora. Rixinacuy TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya-Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacuy TV Internacional. Estamos ya en
nuestro set, digamos, virtual con nuestra invitada. Se trata de Miriam Masaquiza Jerez. Ella es diplomática quichua, está prestando sus servicios profesionales en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, donde es la sede de las Naciones Unidas. Qué gusto, Miriam, por su gentileza de separar su valioso tiempo y de su apretada agenda. Este día 9 de agosto se celebra o se recuerda, y hay varios eventos, varias declaratorias. De pronto, ahora que estamos en el mundo de las redes, algunas publicaciones, aunque sea último rato, de esta recordación. Pero qué gusto poder abordar para conocer en alguna medida qué estamos haciendo en cambio en los diferentes territorios y ya en esos espacios con nuestros pueblos. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, así es esta declaratoria. Bienvenida, la escuchamos con el mayor aprecio. Buenos días, estimados amigos, buenas tardes, buenas noches. Rixinaku, y muchísimas gracias por recibirme en cada uno de sus hogares y por supuesto, estimado José, muchísimas gracias por la invitación. Saludos desde el territorio Quichua Salasaca en el centro del mundo Ecuador. Para mí es un placer poder platicar con ustedes sobre algunos temas importantes que espero sean difundidos y que ustedes a través de esta conversación podamos seguir manteniendo viva y obviamente sentirnos orgullosos de todo lo que hemos alcanzado, estimado José. Muy amable, gracias por esta gentileza. Más bien, creo que interrumpimos su tranquilidad, digamos, aprovechando de que está en su santa tierra. Así que, sin perder más tiempo, aquello de pensar los pueblos indígenas en el mundo, aquello de pensar cuáles son los escenarios de pueblos indígenas, esto a ratos nos hace un tanto complicado pensar, ¿tendremos algún otro espacio? ¿Tendremos de pronto cómo se tejen esos esfuerzos en esos niveles? A ratos cuando de pronto no tenemos información cercana de estos acontecimientos o estos casos, estos temas, un tanto medio complejo entender de cómo estamos en el mundo como pueblos originarios o como pueblos indígenas. ¿Cómo nos explica Miriam de estas luchas que se tejen en esos escenarios? Estimado José, decirles que hace 100 años justamente el jefe de Skagen de las primeras naciones viajó en esa época a Ginebra, Suiza, para pedir la palabra en esta entidad conocida como la Liga de las Naciones, hoy Naciones Unidas. Lamentablemente, él llegó hasta Ginebra, Suiza, y su palabra no fue escuchada. A partir de eso, 2 años después, llega también otro líder católico de Nueva Zelanda, el jefe Ratana, para igual denunciar que Nueva Zelanda había roto el acuerdo de paz que habían firmado con su pueblo. Tampoco fue escuchado. A partir de ese momento es cuando los pueblos indígenas a nivel internacional y especialmente los de nuestra región, los de la América del Sur, Centro y el Caribe, a través de sus luchas, llegan y logran tener una posición, apoyados también por varias organizaciones no gubernamentales, la academia, llegan hacia las Naciones Unidas para decirle al mundo y a la comunidad internacional lo que estaban viviendo. Estaban muriendo, estaban siendo despojados de sus tierras y territorios, su idioma, su cultura estaba también desapareciendo.
Los niveles de discriminación y marginalización seguían con números alarmantes y no es que hoy ha cambiado la situación. Sin embargo, en el contexto internacional, estos pueblos, al llegar hasta esta Casa de las Naciones, hace podríamos decir, sacude a esta institución para decirles que nosotros como pueblos estuvimos antes, muchísimo antes de que los estados decidieran dividirse y decir que formaron su estado-nación. Entonces, hace 100 años, hermanos y hermanas, es que este movimiento indígena internacional comenzó. De allí a acá se han alcanzado hitos muy importantes. Uno de ellos es la adopción por la Asamblea General de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este es el documento internacional más importante, José, que podríamos decir que hemos logrado los pueblos indígenas a nivel del mundo. Importante esta reseña breve, Miriam, para tener en contexto, digamos, de cuáles son las luchas también y cuáles son incluso los protagonistas, en qué términos se ha logrado para que se visibilice prácticamente como pueblos indígenas en esos contextos. Ahora, hay esta Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que quizá se emite, digamos, desde ese seno de naciones. ¿Cuáles son, podríamos decir, los elementos fundamentales de los que no podríamos desentendernos? Es decir, cuando se hable de la Declaración de las Naciones Unidas de los derechos o sobre los derechos de los pueblos indígenas, exactamente saber, digamos, se refiere a este derecho, se refiere a que los estados tengan este rol. En fin, explíquenos, Miriam. Bueno, cuando se firma, es decir, un acuerdo, ¿no?, entre un estado y especialmente con los pueblos indígenas, podríamos decir en el Canadá o en América del Norte o Nueva Zelanda o Australia, es prácticamente el hecho de que a través de su libre determinación, de su autoidentificación, ellos se denominan como pueblos originarios. Cada uno de estos pueblos tienen sus propios nombres. En el norte se denominan Primeras Naciones, Metis, en Australia se denominan pueblos aborígenes. En nuestra región también tenemos otras denominaciones. Aquí en el país, en el Ecuador, por ejemplo, en la Constitución se nos conoce como pueblos y nacionalidades. Ese es el primer derecho que esta declaración le da a estos pueblos. El hecho de decidir cómo ellos se van a desarrollar desde su propia visión, cómo se van a autoidentificar, cómo ellos van a decidir su desarrollo económico y social. Pero además de eso, cuando se habla de explotar sus tierras y territorios, se habla también del consentimiento libre, previo e informado. Pero esta declaración viene acompañada también y reforzada, podríamos decir, de 3 mecanismos que a partir de estas luchas, los pueblos indígenas y el movimiento internacional indígena establece en el seno de Naciones Unidas. Estos son el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos 3 mecanismos son quienes amparan, quienes vigilan, quienes apoyan a los estados, pero también a los pueblos indígenas a que se cumpla lo que se dicta en estos 46 artículos que integra esta declaración. Claro que hoy por hoy, recientemente, en el 2014, por ejemplo, los estados reafirmaron unánimemente
que esta declaración sería la guía para la elaboración de los programas de trabajo con los cuales tendrían que trabajar con los pueblos indígenas. Lamento decir que no muchos países han logrado implementar este compromiso que ellos mismos asumieron. Pero también es importante indicar que a través de las organizaciones de los pueblos indígenas, cada uno ha venido proyectando, ha venido preparando sus planes de vida. Esperemos, porque la esperanza es lo último que se pierde, que estos instrumentos internacionales, y como vuelvo a recalcar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, constituya el único instrumento que pueda apoyar para que juntos caminen de la mano para el desarrollo económico y social de todos. Porque vuelvo a repetir, los estados decidieron y se dividieron en su estado-nación, pero los pueblos indígenas estuvieron aquí muchísimo antes que los propios estados, estimado José. Importante conocer esta parte, digamos, y también estos espacios que pueden ser activados. Quizá en los territorios de pronto se estarán preguntando, ¿y cómo participan los pueblos en esos espacios? ¿Cómo el Estado los habilita, lo coordina, lo facilita? ¿Cuáles son los mecanismos para poder acceder en los diferentes, digamos, foros donde se deciden o donde se dan seguimiento estas decisiones? Hoy por hoy, Naciones Unidas tiene una variedad de temas que se vienen desarrollando. Muchos de estos son decididos solamente por la participación de los estados. Pero vuelvo a repetir, los pueblos indígenas, a través de otras entidades, también las organizaciones no gubernamentales o hoy por hoy denominadas la sociedad civil, participan de manera activa en algunas de las reuniones. Pero es muy importante comprender que las Naciones Unidas le pertenece a los estados y ellos son quienes deciden, quienes ingresan, quienes entran a su casa. Es por eso muy importante que las organizaciones de los pueblos indígenas estén activamente vigilantes, revisando cuáles son las próximas reuniones. No solamente eso, pero cómo pueden, desde su propia visión, desde sus propios comunidades, países, puedan contribuir frente a diferentes temas. En septiembre, por ejemplo, se va a cumplir la evaluación de medio término de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ustedes recordarán que esta fue adoptada en el 2015 y obviamente tuvimos la gran fortuna de todo, alrededor de más de 100 artículos, tener 6 menciones sobre pueblos indígenas. Entonces es muy importante. Pero además de eso, también en este septiembre, los estados se van a reunir para discutir, para conversar sobre los temas más allá de la COVID-19. ¿Qué sucedió con la situación de la salud? ¿Cómo está la situación de la salud a nivel mundial? Pero es importante también nosotros, como pueblos indígenas, tener nuestra posición, describir cuál es nuestra situación y cómo también los estados vienen respondiendo con programas, políticas, fondos específicos para estos temas. La diversidad de temas son inmensos, pero también debo decir que los pueblos indígenas tienen voz, tienen su visión de cómo se debería de actuar frente a estas varias crisis. El cambio climático, por ejemplo. En diciembre se van a reunir nuevamente en Emiratos Árabes, una nueva COP, en donde ya se va a discutir otros temas relacionados al financiamiento que reciben los estados.
Y los pueblos indígenas están diciendo ellos que nosotros somos los dueños de las tierras y territorios, entonces nosotros también necesitamos recibir este financiamiento de manera directa. Ahora, ¿cómo participan? Hoy por hoy, a partir del 2014, los pueblos indígenas han dicho que no son ONGs. Como vuelvo a repetir, la ONU es la que decide quién participa, los estados son quienes participan. Entonces, ellos dicen van a participar las ONGs, van a participar las organizaciones de mujeres, van a participar la academia, van a participar las comunidades locales. Y en ese listado tan largo, es muy importante y gracias también al activismo del movimiento internacional, se ha logrado que en esas modalidades, es como se denominan estas resoluciones, pueda aparecer el término pueblos indígenas. Con esta participación, prácticamente se activa la posibilidad de que las organizaciones de los pueblos indígenas puedan acceder a participar. Sin embargo, hay que igual tomar en cuenta que participar no significa también tener voz, ¿no? Entonces es muy importante conocer perfectamente bien cuál es el desarrollo, qué es lo que indica la resolución sobre cada cumbre, sobre cada reunión y cómo se puede contribuir. Muchas veces no es solamente yendo a esa reunión. También significa que pueden participar en reuniones, se puede organizar reuniones paralelas a esa misma reunión, se pueden enviar escritos posicionando los temas principales desde la perspectiva de los pueblos indígenas, o también se puede presionar a los estados para que incorporen la visión de los pueblos indígenas. Es por eso que es muy importante que las organizaciones de los pueblos indígenas conozcan la agenda del contexto internacional, porque si bien es cierto, todo lo que puede ocurrir en nuestras comunidades se decide en esa casa, se decide en Naciones Unidas y lo deciden los propios estados. Muchos hermanos dicen, es mejor estar sentados en la mesa que convertirnos en el menú de esa mesa. Entonces, creo que también son palabras muy sabias y de alguna manera vienen participando de manera activa, proponiendo cuáles tendrían que ser las estrategias para que los pueblos indígenas, no solamente de nuestra región, sino del África, del Asia, de las 7 regiones socioculturales reconocidas en Naciones Unidas, tengan también su participación, estimado José. Qué importante es tener estos elementos a fin de que en la actualidad hablemos, si mal no estoy en el tema, hay felizmente procesos organizativos de los pueblos, al interior de eso hay sus autoridades y parte de ese colectivo, digamos, de autoridades, hay también dirigencias, llamemos responsables, me refiero a dirigentes de relaciones internacionales, por ejemplo, lo denominan, dependiendo de las organizaciones, ¿no es cierto?, de los pueblos. Entonces, ahí está, entre una de las grandes responsabilidades, obviamente, ver qué es lo que se mueve, qué es lo que ocurre en esos espacios. Miriam, vamos a un brevísimo corte, volvemos, por supuesto, a dar continuidad. Hay otros temas que son de suma valía y que es importante escucharlas. Vamos.
Rixinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacui TV Internacional. Estamos ya nuevamente con nuestra invitada. A ver si pedimos que un poquito entre al cuadro, a la pantallita, digamos, y poder avanzar. Eso es. Ahí estamos perfectamente. Miriam, gracias por su gentileza. Miriam Masaquiza Jerez, ella es quichua del pueblo Salasaca, precisamente de Ecuador. Y es diplomática con sus servicios en Naciones Unidas. Miriam, hay tantos y tantos temas, por supuesto. Una de ellas es aquel reconocimiento de la consulta y el consentimiento previo. Este recurso, no sé si el término es así, recurso o instrumento, entiendo que los utilizan también. ¿Cómo pudiéramos explicar desde estos contextos y cuán importante es que los pueblos tengan presente y cómo puedan utilizarlos al interior de los estados, Miriam? Bueno, como bien lo mencioné en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el consentimiento libre, previo e informado es un tanto, podría decirle, una terminología que tal vez no muchas veces se lo maneja a nivel de comunidades. Sin embargo, es algo muy importante que los pueblos indígenas, las organizaciones, en todo momento deberían de implementar. Si bien es cierto, esto significa que cuando una entidad del Estado o cualquier compañía o algún municipio o alguna prefectura, por decir el Ministerio de Obras Públicas, desea hacer algo en una comunidad indígena, en un territorio del pueblo indígena, antes que nada debe de consultarle a sus comuneros. Debe de buscar los mecanismos, debe de respetar los protocolos de los pueblos indígenas para ingresar, para implementar lo que ellos desean hacer. Los pueblos indígenas, por su lado, pueden tomarse el tiempo necesario que ellos crean conveniente. Como ustedes saben, muchas veces nosotros nos organizamos en asambleas. En ocasiones necesitamos no solamente unas 2 horas para divagar, para opinar, para escuchar. Necesitamos tal vez días, tal vez semanas. Entonces, esos tiempos son los que los estados deben de respetar para que finalmente estos pueblos, estas comunidades digan sí o no. En ocasiones, cuando estos pueblos dicen no, los estados o las prefecturas o los municipios o las compañías internacionales deben de respetarlo. Sin embargo, lamentablemente, se ha visto que esto no ocurre, que muchas veces van por otro lado, tratan de dividir a las organizaciones indígenas, tratan de dividir a las comunidades contávidas y obtienen el sí de algunos comuneros. Entonces, estas también son malas prácticas que se vienen desarrollando. Es por eso que es muy importante que la juventud se relacione con estos procesos, porque si bien es cierto, hoy por hoy, la juventud es la que tiene el acceso a estos instrumentos como es la tecnología,
como es las redes sociales, para poder denunciar, para poder consultar, para poder revisar qué hace otro pueblo en otro país, qué ha hecho otra comunidad. Entonces, es muy importante esta manera de actuar para que no caigamos en lamentos que tal vez van a infringir inclusive no solamente en la vida nuestra, sino en las futuras generaciones de los pueblos indígenas. Es por esto que este año, por ejemplo, el tema especial del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es juventud. Se relaciona con los temas de la juventud. Juventud indígena, agente de cambio hacia la autodeterminación, porque creemos muy importante que la juventud indígena debe de ya tomar la posta y empezar a contribuir desde sus espacios, desde su conocimiento, con todos los procesos que se vienen desarrollando. Vuelvo a repetir, no solamente a nivel local, hay que mirar también lo que ocurre a nivel regional y principalmente los golpes, las crisis que se vienen desarrollando a nivel mundial. José. Es vital tener o tener presente, digamos, estos elementos para que no cualquier autoridad, por más, digamos, importante obra que vaya a hacer, de un momento a otro diga, bueno, así que yo soy la autoridad y aquí se abre la carretera o aquí se seca este pozo, aquí o este ojo de agua, en fin, sino efectivamente se guarde o se respete los protocolos como usted ha manifestado. Quizá, ¿cuáles son los temas que en esos escenarios o en esos foros que más se discuten como necesidades urgentes, como problemas urgentes, como problemas más preocupantes, Miriam? Bueno, es muy lamentable escuchar últimamente, que podría decir en los últimos 2, 3 años, tres temas quisiera resaltar. El primero es la persecución, los asesinatos a defensores de los derechos de los pueblos indígenas, desapariciones, violencia contra las mujeres indígenas y el tercer punto, el relacionado al cambio climático y los pueblos indígenas. Entonces, estos tres temas, si bien es cierto, constituyen algo que ha venido creciendo de manera trascendental, podríamos decir, porque lamentablemente el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, por ejemplo, frente al 17% de los no indígenas. Esta brecha es aún mucho mayor en relación a las mujeres indígenas. Otro tema que podríamos comparar, por ejemplo, relacionado a la economía informal, es que más del 86% de las personas de todo el mundo, en comparación con el 66% de los no indígenas, están trabajando en esta economía informal. Estoy aquí ya 3 semanas y es muy triste ver cómo hermanas y hermanos de los pueblos indígenas prácticamente mendigan, prácticamente están en las calles buscando su sustento del día. Entonces, esta situación no solamente se da aquí, se replica en otras partes del mundo. La violencia contra las mujeres indígenas es inclusive alarmante, relacionada con las no indígenas. Existe también violencia política, por ejemplo, contra las mujeres indígenas.
Es muy lamentable también escuchar muchas voces de varones que atacan muchísimo a las mujeres indígenas cuando se convierten en autoridad. Creo que miran con lupa lo que está pasando o el accionar de cada una de ellas cuando tal vez una autoridad indígena que es varón tal vez comete alguna equivocación, el nivel de medición es diferente. Entonces, son estos temas que se vienen desarrollando no solamente en nuestro país, pero en otros contextos internacionales también. Otro tema importante es, vuelvo a repetir, el tema de la sequía, el tema de cambio climático, los cambios que se vienen desarrollando en la vida de nuestros pueblos, no solamente relacionados a la agricultura. Ahora nuestros campos, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, no producen. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Los pueblos indígenas se van desmembrando, sus miembros van movilizándose, van migrando, no solamente a las ciudades, a las grandes capitales, sino que hoy por hoy han decidido cruzar las fronteras. Están cruzando las fronteras y los problemas vienen a convertirse en muchísimo mayores. Y estas cosas son las que muchas veces los estados no lo están mirando, ni inclusive nuestras propias organizaciones no lo estamos analizando. Entonces es muy importante, vuelvo a repetir, que la juventud indígena se integre a estas conversaciones, participe de las asambleas, haga las preguntas del caso, porque si esto no ocurre, imagínese, tal vez esta lucha morirá con nuestra generación y habremos perdido mucho de lo que hace 100 años el jefe de Xcajen fue a decir en la Liga de las Naciones, estimado José. Realmente son temas que allí se visibilizan en esos escenarios y es vital que tengamos presente y buscar mecanismos, digamos, de sumar esfuerzos hacia las salidas. Vamos a un último corte y al volver abordaremos unos dos temas que justamente nos están pidiendo también desde la audiencia. Nos vamos entonces a esta breve pausa. Rixinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacui TV Internacional. Miriam Masaquiza, diplomática quichua con sus servicios profesionales en Naciones Unidas, nos acompaña. Miriam, quizá entre tantos temas, tantos problemas, escuchar de lo que ocurre en los diferentes territorios del mundo, me imagino será desesperante. Pero en medio de todo eso, entiendo que las luchas son incesantes, continúan con las dificultades, sin embargo, esa vocación de no dejarse morir, por último. Entonces, utilizando los diferentes recursos o instrumentos jurídicos, han elevado a las diferentes instancias para que se busque justicia o se busque salidas a los problemas más sentidos, a las violaciones de derechos más sentidos.
Quizá pudiéramos contar de un par, por lo menos, de casos de jurisprudencia, llamemos a nivel internacional, capaz de que a nivel de los diferentes territorios, a nivel de los diferentes pueblos, digan, no, pues, o sea, esto es posible, ya se ha hecho justicia o ya se ha logrado escuchar o tener oídos en oportunidades anteriores, entonces bueno, vamos recobrando energías o fuerzas y elevemos nuestra voz, dirían. ¿Qué es lo que podemos contar al respecto, Miriam? Gracias, estimado José. Es muy buena su pregunta porque hemos platicado sobre la situación de discriminación, marginalización que viven los pueblos indígenas. Pero también es muy importante que resaltemos lo que se ha hecho, lo que se ha alcanzado. Y creo que justamente el 9 de agosto es para eso, es para conmemorar, es para resaltar las buenas prácticas, para que otros países, otros pueblos puedan sostenerse de estas buenas nuevas para que no perdamos la esperanza de que es posible conseguirlo siempre y cuando con nosotros conozcamos lo que tenemos como derechos y también no bajemos la guardia. Quisiera referirme específicamente a lo que las mujeres indígenas han logrado en el contexto internacional. Cuando se crea el foro permanente en el 2002, perdón, y su primera sesión se organiza, ellas prácticamente renunciaron a hablar sobre sus diferencias, ¿no? De lo que constituía ser una mujer indígena. Pero muy estratégicamente, años después, 2 años después específicamente, logran que el foro permanente identifique o se dedique específicamente a hablar sobre el tema de mujeres indígenas en las áreas de desarrollo económico social, educación, cultura, salud. Y ese fue prácticamente el hito para que a partir de eso ellas puedan visibilizarse a nivel internacional. Soñaron, en esa época ellas decían, queremos tener voz y presencia, participación activa como mujeres indígenas, como organizaciones de mujeres indígenas, en una conferencia muy grande que se denomina en inglés se denomina CSW, es la Comisión del Estatus Jurídico de la Mujer. Es una reunión muy grande que reúne solamente a mujeres, pero ahí ellas lograron también incorporar su voz, su perspectiva, porque si bien es cierto, en esta gran reunión ellas decían que existían las mujeres rurales, pero las mujeres indígenas no solamente estaban en el área rural, también ya estaban en otras instancias. Entonces, a partir de eso, ellas empiezan a irrumpir estas grandes reuniones, alcanzando declaratorias, resoluciones específicas, por ejemplo, sobre la violencia contra las mujeres indígenas. Alcanzaron y lograron también referencias fundamentales para el desarrollo económico de las mujeres indígenas. Hablaron también sobre la importancia de cómo adquirir conocimientos, no solamente los conocimientos que se dan de manera informal, pero el empoderamiento a nivel de los estudios, a nivel ya más a nivel superior. Estos fueron los grandes hitos que lograron alcanzar. Recientemente, el año anterior, ellas soñaron en el 2003 que el Comité de Discriminación sobre la Mujer, se denomina CIDO en inglés, en español es CEDAW, adoptara una recomendación general específica sobre mujeres indígenas. Les invito a leer este documento porque esto es el mayor logro de las mujeres indígenas en términos de su especificidad.
en términos de qué es lo que ellas quieren desde sus propias comunidades, no solamente desde una situación de mujer indígena rural, pero también de mujer indígena en la ciudad. Hoy por hoy, esta nueva forma de que tenemos de crecer, ¿no? Las mujeres, no solamente en nuestras comunidades, de cómo queremos desarrollarnos. Creo que este fue el mayor documento y esperamos que los estados vayan incorporando en sus informes a Naciones Unidas cómo van alcanzando, cómo van implementando de la mano con las organizaciones de las mujeres indígenas. Esto creo que es muy importante y a nivel de jurisprudencia, mientras estos caminos se iban abriendo, por ejemplo, en Guatemala, las hermanas que tal vez están escuchando conocerán muy bien que aportó de gran manera el caso Serpursat, que a través, utilizando la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169, las recomendaciones que recibía el Estado de las revisiones periódicas sobre Guatemala, finalmente las viudas de Serpursarco pudieron resarcir todo el dolor, toda la vergüenza que había ocurrido en esa época. Y finalmente fue a favor de las mujeres indígenas. Hay otros también ejemplos muy importantes, por ejemplo, de igual manera en Chile se han dado también algunas revisiones de documentos, resoluciones que ya han venido prácticamente implementándose, pero también existen lamentablemente otras situaciones, por ejemplo, ahora mismo lo que ocurre en Jujuy, cuando desconocen lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas. Por eso es muy importante que a través de Rixinacu y otras redes de comunicación de los pueblos indígenas podamos conocer nuestras realidades para seguir solidarizándonos entre nosotros. Los mecanismos de las Naciones Unidas relacionadas a los pueblos indígenas que ya mencioné, el foro permanente, el relator especial, el mecanismo de expertos, están ahí para amplificar lo que está ocurriendo, están ahí para apoyar en lo que los pueblos indígenas están pidiendo, porque solamente a través del diálogo, solamente a través de la diplomacia, es importante que se logren algunos cambios. Y si no, pues cada una de las constituciones y también a nivel internacional existe el derecho a la resistencia. Entonces, esto es muy importante que nosotros conozcamos bien para poder continuar con nuestras luchas, porque no todo está perdido. Y vuelvo a repetir, es muy importante que conozcamos lo que nosotros hemos alcanzado, lo que nosotros hemos conseguido y lo que los estados han asumido como compromisos, no solamente con nosotros, sino con otros estados en Naciones Unidas, estimado José. Qué importante tener estas experiencias, estas enseñanzas, ojalá conocer a mayor detalle con los involucrados en este caminar. Miriam, entre las otras inquietudes, desde el escenario en la que usted participa, en esos foros, en lo que discuten, en lo que, no sé si más bien, más que pelean, en lo que luchan, digamos, desde los pueblos indígenas, ¿cómo mira el avance? Quizá se nota... se visibiliza mayor fortalecimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, o de pronto las diferentes arremetidas que hay desde diferentes lados, redundo, de pronto están haciendo que se decaiga. Digo esto, por ejemplo, hablemos a tiempo que llevó una de las experiencias de Centroamérica, Guatemala, por ejemplo, allí una de las lideresas, más bien el pueblo indígena de allí, iba a llevar a ejercer su derecho a ser candidata, pero lo corcharon así de entrada, ni siquiera dejaron inscribirse, digamos.
o de pronto en el Perú ya vemos las circunstancias en estos últimos tiempos, lo que está ocurriendo. Jujuy ya lo ha manifestado a tal punto que las comunidades a la final se vieron en esta obligación de recorrer miles de kilómetros hasta llegar hacia la capital y dejarse escuchar su voz. En fin, pudiéramos ir aquí tal vez poniendo en mesa una larga lista de casos y temas. ¿Cómo lo mira desde ese escenario? Quizá tal vez como un mensaje, tal vez de cierre también incluso para la audiencia, para quienes están siguiendo en este momento y con seguridad encontrarán minutos luego este diálogo que quedará obviamente en la plataforma de Rixinacui. Gracias, José. Creo que es muy importante y me permito usar este medio para decirles a los hermanos y hermanas en toda la región y quienes nos están escuchando a que utilicen los mecanismos existentes en Naciones Unidas. El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas es quien mayor, podríamos decir, poder tiene para recibir las denuncias que ustedes necesitan hacer llegar. Porque si bien es cierto, nosotros nos enteramos a través de las redes sociales, recibimos comunicaciones, pero es muy importante que formalicemos estas denuncias. Hay un formato, existe un formato. Es importante recibir o escribir esta información porque en el momento en que los mecanismos necesitan hablar con los estados, no lo hacen de manera pública, pero sí lo están haciendo en la medida de sus posibilidades bajo su mandato. Y su mandato es platicar con los estados, platicar con los gobiernos para que tal situación no se vuelva a dar. Los esfuerzos existen y también es muy importante conocer cuál es el papel de las oficinas de Naciones Unidas en cada uno de nuestros países. Muchas veces, y yo les he dicho a los hermanos que han venido hasta Nueva York, si en su país esta oficina no los escucha, escríbanos directamente a nosotros, que nosotros con gusto direccionaremos estas comunicaciones y así lo hemos hecho. A veces muchos hermanos nos dicen, es muchísimo más fácil hablar con ustedes en la sede de Nueva York que hablar en nuestros propios países, porque nos dan cita para 1, 2 semanas o simplemente no nos reciben. Por eso es muy importante que tengan comunicación directa con estos 3 mecanismos de derechos de los pueblos indígenas, porque ellos están ahí para abogar por ustedes, para apoyarles. Y obviamente nosotros desde nuestra oficina también podríamos siempre apoyarles, direccionándoles en lo que ustedes necesitan, con ideas, con algunas sugerencias de con quién hablar, qué hacer. Y vuelvo a repetir, muy importante, no olvidar que conocer nuestros derechos es fundamental, pero también el diálogo y también utilizando la diplomacia para entablar cualquier conversación. Eso es lo que podría decir, estimado José. Achkata anchatapish kushikoni Miriam. Kikin suma hiweikunata, suma yankikunata, mosquikunata, hasta karurakunchik, charikunchik, ñukanchik llaqtakunapi, runakunapaq nishpa karashkamanta. Ima kikinpaq sumaq shimipi, asha yuyayta karashanishpaka karapay, chaywan tukuchinkapaq. Yupaychani mashi José, kikinkunata achkata kushiyani, kanguna ñukada kanguna wasipi, kanguna makina nishkabi uyashkamunda, ñuka nishkada kangunak shungupi, kangunak umabi apaychi, shinalladi rimabaichi kangunak wasibi, ima tandanakuida charishash kangunak kaida rimarichi, mana ñukuchilla llakikunata charinchichu. Shuktik llaqtakunapi, shuktik África, Asia,
Shinalladi nagdik yuyana shina Norteamérica guna mavishinaidi miyaki guna kausanguna runakuna. Ñukuchika hinchi miganchi. Ñukuchika yuyaykunanga ashtawan katinakanchik. Ama ñukuchi shina ishkurishunchi kunun punllakunami shina partido político guna shamuki ama ishkurishunchi ñukuchik shunguta ñukuchik runa yuyayta sinchiachisha ñawpakmu katishunchi. Shinalladik munani wambraguna, warmi karikuna, kanguna wasibi alli taytakuna mamakunata tapusha iñashunchi. Chayrami kangunata mañani, shinalladik ayupaychani kutinlladi kanguna wasipi uyashkamanta ñukak shimida. Mashi José. Miriam Masaquiza, diplomática quichua del pueblo Salasaca, nos ha acompañado en esta noche, en este día o a esta hora. Gracias, Miriam, muy amable. Ojalá en una siguiente oportunidad pudiéramos tener esta enorme posibilidad de llegar hacia los diferentes territorios. Reitero mis gracias, Miriam. Yupaychani, muchísimas gracias, estimado José, y saludos desde el norte hasta el sur, al este y al oeste, a todos. Y mañana, una vez más, conmemoremos con mucha alegría todos los esfuerzos que hemos alcanzado nosotros como pueblos indígenas y nuestra mayor referencia de que seguimos aquí y resistiendo es que sigamos hablando nuestros propios idiomas, vistiendo como somos y muy importante, sentirnos orgullosos de que somos runas, de que somos pueblos indígenas y también que continuaremos con nuestro ser hasta cuando el Creador lo permita. Muchísimas gracias, estimado José. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias enormes a nuestra invitada y gracias también a usted, amigo y amiga, por permitirnos llegar día tras día hacia sus hogares o hacia los espacios donde nos recibe. Simplemente decir que el día de mañana, a propósito de este Día Internacional, tendremos una nueva charla, en esta oportunidad desde Perú. Pueblos indígenas e instrumentos jurídicos internacionales. Este es el tema que abordaremos mañana, a ver si igual pues nos hermanamos en estas redes. Dicho esto, ahora lo que se ha comentado, la información que se ha compartido queda en sus manos y si puede compartir, si puede comentar, si puede poner un me gusta o lo que mejor considere, pues allí estamos. Muy amables. Esto es Rixinacui TV, soy José Atupaña y siempre decimos nunca más sin nosotros. Kayakamachi.